Donde está la familia, donde están los amigos. Donde caminé, donde nos juntamos. Donde yo reí. Donde yo llegué. A mi barrio nunca lo dejé. Donde yo aprendí a jugar al fútbol. Donde nos juntamos con los amigos. Cuando yo jugué. Donde yo me quiero en el barrio. Bueno, pensamos este video como una continuación que hicimos el año pasado para ir a Jóvenes Sin Memoria a Chapadero. Cómo se fue construyendo la identidad de Villanueva, nuestro barrio. Hicimos entrevistas a nuestras familias, vecinos y averiguamos nuestros orígenes, de dónde veníamos, comidas tradicionales y leyendas. Y sacamos fotos, recorrimos instituciones y mapeamos en el barrio. Nos quedamos con ganas de saber más. ¿Qué pasaba en nuestro país y el resto de Latinoamérica cuando nuestras familias decidieron mudarse a Villanueva y qué situaciones políticas y económicas atravesaban? Me llamo Rocío, vengo de Villanueva. Mi hijo se llama Lalo y mi hija Edith vienen de Santiago del Estero y llegaron acá a Villanueva en 1967. En ese tiempo el presidente era Onganía y era un dictador. Onganía es un militar duro y autoritario, sin experiencia política, católico practicante y nacionalista a ultranza. Está convencido de que el ejército está por encima de la política y cree que el sistema democrático es la madre de todos los vicios. En los primeros meses de gobierno, Onganía deja en claro su plan. Disuelve el parlamento, prohíbe la actividad de los partidos políticos y confisca sus bienes. Continuar la lucha contra la subversión, con una concepción global de la misma y hasta su total aniquilamiento. Miles de personas son secuestradas y luego trasladadas a alguno de los más de 300 centros clandestinos de detención y tortura. El destino de la mayoría de los presos es la muerte y la desaparición forzada. Además del consenso logrado en gran parte de la población, el proyecto de las Fuerzas Armadas cuenta con el apoyo de varios sectores de la sociedad argentina, como los grandes grupos económicos, la iglesia y el campo. Hola, yo me llamo Ariel y mi mamá se llama Elsa y vino de Corrientes a Villanueva en 1999 y vino con mis 3 hermanas y con mi abuela. Tras una década en el gobierno, el menemismo deja el poder de un país que ha transformado radicalmente su modelo económico y que muestra claramente las consecuencias de esa transformación. Un galopante endeudamiento externo que ha trepado en 66.000 millones de dólares desde 1991, unos niveles inéditos de desocupación, un crecimiento de la pobreza estructural, un surgimiento de nuevos pobres, consecuencia de la desarticulación del mundo del trabajo, y la crisis del aparato productivo nacional, la aparición como nunca antes de una extrema concentración de la riqueza en un marco de enormes desigualdades sociales, una clase política desprestigiada y sospechada, un Estado retirado y reducido a su mínima expresión. Carlos Saúl Menem le coloca la banda al señor presidente de la Nación, doctor Don Fernando de la Rúa. Hola, yo me llamo Iván, yo nací acá en Villanueva. Mi viejo se llama Julio Argüello y mi hija Mariaca, y ellos vinieron acá al barrio en el año 2000. Cuando vinieron acá al barrio era todo barro, no había nada, era todo campo. Vivían todo en casa de madera, de chapa, todo. Cuando vinieron acá estaba el presidente de la Rúa y había mucha pobreza. No le sobraba mucho la plata y la tenían que revocar como podían. De la Rúa se muestra incapaz de resolver los conflictos que ha heredado y rápidamente las internas entre los dos componentes de la alianza empiezan a limar el prestigio de la coalición gobernante. Bueno, yo me llamo José Luis, soy
hijo de Luis y Mari. Mis papás vinieron de Perú en el 2000. ¿En qué situación se encontraba Perú antes de mudarse a Argentina? Y era una situación, estaba en una situación crítica Perú, y bueno, la economía era muy baja y no había trabajos y no había empleos y la paga era se pagaba muy poco. ¿Quién gobernaba en ese entonces? Estaba el presidente Toledo. El ciclo económico recesivo iniciado en 1998 no puede ser resuelto por el gobierno, que se aferra a la convertibilidad. El recrudecimiento general de la crisis y el fugaz nombramiento como ministro de Economía de Ricardo López Murphy, eyectado tras las resistencias internas a sus recetas de ajuste extremo, generan las condiciones para que Domingo Cavallo regrese al Ministerio de Economía en marzo de 2001. Yo soy Majo, soy hermana de José Luis. Bueno, en nuestro país en el 2000 gobernaba De la Rúa. En ese tiempo había mucha desocupación, muchos saqueos. Luego de varias idas y venidas, el FMI y los mercados internacionales se desentienden del gobierno de la Alianza y se niegan a otorgarle nuevos préstamos. Para las autoridades del fondo, la situación argentina tiene dos soluciones posibles: devaluación o dolarización, aunque se niegan a declararlo oficialmente. Con las cuentas en rojo y sin ingresos de divisas, la convertibilidad se hace insostenible. Mientras tanto, en las provincias del interior y en el Gran Buenos Aires, multitudinarios piquetes de desocupados cortan las principales rutas en protesta contra el gobierno, y en la radio y la televisión no se habla de otra cosa que del riesgo país. Ante el inminente colapso, el ministro Cavallo toma su última y más grave decisión. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. El estallido tan temido llega con mucha más fuerza y violencia que en 1989. El humor social se fue caldeando hasta que una ola de saqueos en la provincia de Buenos Aires motiva que el 19 de diciembre el presidente de la Rúa declare el estado de sitio. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. La medida, lejos de calmar el clima, provoca masivas y espontáneas protestas que continúan el día 20. Tras una jornada de enfrentamientos y brutal represión policial que deja más de 30 muertos y cientos de detenidos, la historia política argentina construye una nueva imagen que pasará a la historia. El presidente renuncia y se retira en helicóptero de una casa rosada envuelta en el humo de los gases que reprimen las protestas. En el gobierno de la Rúa de 2000 y 2001 había mucha desocupación, pobreza, deuda, piquete por gente desocupada, gente sin trabajo y muchos cacerolazos. Soy Ezequiel, mi mamá se llama Rosalía, mi papá Gustavo, y vinimos a Villanueva en el 2002. Los piqueteros exigían un aumento de 150 a 300 pesos en los subsidios a desocupados. También pedían más alimentos para los comedores populares. La situación se volvió caótica. El reclamo fue reprimido con balas de plomo de la Policía Federal, la bonaerense, la Gendarmería y la Prefectura. Hoy con el gobierno de Macri, 2015, hay mucha desocupación, pobreza, aumentan deudas, hay piquetes, tarifazos, aumentos a servicios públicos e inflación. Aprendí a buscarle la salida. Sigo caminando aunque la vida me golpeó. Gracias a Dios mi vida otro rumbo tomó. Cometí miles de errores, muchas veces tropecé.
pero hay que afirmar el paso. Enemigo del fracaso, pero aliado del rechazo. A mí nadie me enseñó cómo es vivir la vida. Solito aprendí a buscarle la salida. Sigo caminando aunque la vida me golpeó. Gracias a Dios mi vida otro rumbo tomó. Cometí miles de errores, muchas veces tropecé, pero todavía sigo caminando aunque la vida me golpeó. Gracias a Dios mi vida otro rumbo tomó. Cometí miles de errores, muchas veces tropecé, pero todavía sigo en la vida. Tengo mi lugar y está acá todo lo que quiero y que puedo desear. Mujeres lindas y el amor de mi hogar. Amigos y compañeros que jamás voy a dejar.